Señor, nuestros hermanos que están conectados por la plataforma de Zoom y nuestros hermanos que están conectados por la plataforma de Facebook. Bienvenidos. Gloria al Señor. Estamos contentos, ¿verdad? Porque vamos avanzando en la oración y como bien dice el pastor Luis Ernesto, nos fortalecemos y crea en nosotros una mayor comunión con Dios cuando oramos en lenguas, cuando estamos en comunión. Gloria al Señor. Y vamos a la enseñanza también, nuestros hermanos que están conectados por YouTube. Reciban un fuerte abrazo. Gloria al Señor. Y vamos a continuar con el tema, amados, que hemos estado compartiendo en los últimos reuniones, ¿verdad? 48 principios de éxito. Gloria al Señor. Y recuerda que este tema tiene que ver con la palabra sanadora del Señor, o la palabra sanadora de Cristo para nosotros. Cuando tú y yo practicamos estos principios, podemos tener la certeza, gloria al Señor, de que Dios en su gracia nos ayudará. Dios en su gracia nos ministrará, nos bendecirá e iremos siendo edificados en las maneras correctas. Gloria al Señor, ¿verdad? Y en esta segunda parte, por así decirlo, hablamos en el 21º como la vigilancia espiritual de la iglesia local, número 22. Hablamos el pasado lunes de gobernar la casa de Dios, gloria al Señor. Y en este 23º principio está también en relación con el obispado y lo vamos a considerar, gloria al Señor. Y voy a pedir que tengan a la mano su Biblia. En esta ocasión no están las diapositivas, pero sí nuestra Biblia para estar avisados, gloria al Señor. Y vamos para comenzar y ver este primer aspecto a Primera de Timoteo, gloria a Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el verso 6, gloria al Señor. Y dice así, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Nota lo que dice el apóstol Pablo, que el obispo no debe de ser un neófito. ¿Para qué? Para que no se infle y para que no caiga en juicio del diablo. Y este principio, como está en la pantalla, gloria al Señor, lo llamaremos evitar la condenación del diablo. Este es el título, el 23º principio de éxito. Y entendamos pues, amados, que un neófito es una persona ignorante, pero en el griego significa un nuevo feto, es decir, un embrión que no está maduro para nacer o salir de la seguridad que tiene en el seno materno. Un feto inmaduro, por ejemplo, es un bebé de 7 meses, tiene pocas probabilidades de sobrevivir, a menos que se le proteja de la agresividad del medio ambiente mediante una incubadora con control de humedad y temperatura y libre de microbios nocivos, pues su sistema inmunológico está deficiente aún. Es muy claro que cuando alguien acaba de recibir del Señor, aunque tiene mucho entusiasmo y gratitud para con Dios, carece de los principios elementales de la doctrina, carece del conocimiento de la palabra, pero sobre todo, amados, carece del fruto del Espíritu, que es la madurez del carácter de quien está siendo transformado a la semejanza de Jesucristo. Y por lo tanto, si se le permite participar en asuntos de responsabilidad espiritual, se le estará exponiendo a los ataques del diablo, que siempre lanza contra los que van al frente y le harían mucho daño. Ahora, el niño en Cristo no está preparado para tal tipo de enfrentamiento y quedaría expuesto al orgullo. Gloria al Señor. Y que esta característica más principal de la naturaleza de Satanás. Al inflarse, o lo que dice el apóstol Pablo, lo que leímos, inflándose, se refiere a llenarse de orgullo, sentirse más que los demás simplemente, pensar que es mucho mejor que otros y por consecuencia, al sentirse mejor que otros, los menospreciará.
y se volverá, sin lugar a dudas, prepotente y desarrollará legalismo. Recuerda que una de las situaciones específicas que el Señor ha dotado a la iglesia, específicamente para que podamos crecer en las maneras correctas, es que el Señor nos ha dotado, gloria al Señor, de 3 espíritus, de 3 actitudes correctas. Número 1, Él nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Y tú y yo podemos entender esos 3 principios, estos 3 espíritus, estas 3 actitudes que provienen de Cristo mismo hacia la iglesia. Vamos a entender que el poder es lo que todo el mundo quiere. Y si no tiene balance, va a llevar al orgullo, va a llevar a la prepotencia y va a llevar a que el corazón se infle. El amor es puesto para el servicio de la iglesia y lo que va a dar balance es el dominio propio. Pero si un neófito, un recién nacido, es puesto en un lugar de obispado, en una situación espiritual, se crecerá y desarrollará un legalismo terrible, y lo cual es, sin lugar a dudas, un preludio del juicio del diablo. Es decir, será derribado como lo fue la soberbia del enemigo que llenó su corazón. Vamos a la Biblia, por favor, y vamos a Isaías, al quinto evangelio que se conoce, Isaías capítulo 12, y vamos a leer, gloria al Señor. Aleluya. Un segundito. Isaías capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. Aquí Dios es salud mía, asegúreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salud. Y dirás en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordando que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate, canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El corazón del hombre tiene que estar lleno de algo. Y si tu corazón y el mío no están llenos de Dios, estarán llenos de soberbia, de altivez. Y lo que va a contrarrestar, y podemos decir de alguna manera, lo que va a poner un antídoto específico contra el orgullo es la alabanza. Nota de una manera como el profeta hace una pronunciación de alabanza al Señor, porque cuando tú y yo alabamos al Señor, cuando nuestro corazón se desgasta en gratitud y en exaltación al Señor, rompes el principio de centralidad del hombre, donde el hombre, hablando en especie, el hombre y la mujer, hablando en género, se vuelven o se quieren volver bajo este pensamiento humanista, el centro del universo. Y en lugar de ensalzar a Dios, se ensalzan las cualidades personales. Y esto es característica de una persona que es un inmaduro en Cristo. Exalza sus características pensando que a través del reconocimiento personal o autorreconocimiento se va a buscar el favor de los hombres. Nosotros vemos a la luz de la Escritura que no necesitamos en ninguna manera ser promovidos por las capacidades ni por las recomendaciones. Dios promoverá en el corazón correcto cuando fuere el momento correcto. Personas que creen que es de suma importancia los aspectos económicos en la iglesia. Dice San Pueblo, buen caballero es don dinero. Y piensan que en la iglesia es igualmente que en el mundo, que a través de las cuestiones económicas serán promovidos. Y esto no es así, amor. La iglesia no se mueve a través de la potencia económica. El poder verdadero de la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a contrarrestar todo orgullo, toda soberbia? Bueno, el primer aspecto es a través de la alabanza.
vamos a ir avanzando para poder contrarrestar que se quiera levantar el juicio o un juicio del diablo contra aquellos inmaduros. Ahora, ¿por qué es muy importante, amados? Porque la Biblia nos asegura que al que se ensalza, Dios lo abate. Al que se ensalza, Dios trata con él a fin de que vuelva al camino correcto. Y vamos a la Biblia. Voy a pedirle al pastor Luis Ernesto si nos apoya con Proverbios, capítulo 29, versículo 23, Proverbios 29, 23. Voy a pedirle a la hermana Yolanda si nos apoya con Proverbios, capítulo 16, versículo 18 y 19. Gloria al Señor. Hermana Yolanda, Proverbios 16, 18 y 19. Y hermano Garibay, Proverbios 18, 12. Gloria al Señor. Pastor Luis Ernesto, Proverbios 29, 23. Hermana Yolanda, Proverbios 16, 18 al 19. Y hermano Garibay, Proverbios 18, 12. Gloria al Señor. Un segundito. Adelante, Pastor Luis Ernesto. Un segundito, perdón, de la seguridad. Listo. Muy buenas noches, Pastor. Buenas noches, hermanos. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Nota lo que dice el proverbista. Muchas gracias, Pastor Luis Ernesto. Gloria a Cristo. Nota lo que dice el proverbista. La soberbia del hombre le abate. Es decir, la propia soberbia se vuelve el enemigo del soberbio. Sus propias palabras, el propio ego, cavan la propia ruina del soberbio. Ahora, y esto tiene que ser un distintivo en nosotros, porque también podemos correr el riesgo de tener una falsa humildad. ¿Y cómo vamos a tener el balance? Cristo siendo reflejado en nuestro corazón. No se trata del fingimiento de humildad o se trata del disimulo, porque al fin de cuentas no podemos disimular nada delante del Señor. Necesitamos ir con el Señor con claridad y que Él quite toda soberbia y que Él quite toda ego del corazón. Pero nota lo que dice, pero al humilde el espíritu sustenta la honra. Una de las características del humilde es que honra. Y aquí es un tema muy especial, porque hoy en día se habla mucho acerca de la honra en las maneras humanas, pero tú y yo honramos a Dios a través de la obediencia, y la honra tiene que ver a través de la obediencia y la adoración. Y a mucha gente le gusta ensalzar a los otros y pensar que a través de esto van a encontrar cierta gracia delante de las personas que son exalzadas. Pero nosotros, como hijos de Dios maduros, la manera en la que vamos a honrar a Dios es adorándole y obedeciéndole. Una persona humilde honra a Dios con sus ofrendas y con sus diezmos, porque renuncia a sus decisiones administrativas para adoptar, para tomar, para creer, para caminar en la instrucción que Dios ha dado respecto a la adoración en el dar. Cuando una persona ofrenda y diezma de una manera permanente, es una característica de humildad. Y esto es promovente. Alguien puede decir, bueno, pastor, es que se le da prioridad al que diezma y ofrenda. No, pero esa es una característica de obediencia, de sujeción y de honra. Gloria a Cristo. Ahora, en la iglesia yo sé poco de la iglesia local, de los que lo hacen o no lo hacen, prácticamente no se ve nadie, porque no damos sobres, ¿verdad? Específicamente los pastores que lo hacen con un corazón fiel, bueno, lo sé y yo sé que Dios les honra y Dios les bendice y Dios les multiplica porque están honrando y adorando a Dios. Algunos hermanos se acercan directamente conmigo y lo hacen en la iglesia local. Bueno, ahí yo soy testigo. Pero lo importante es la obediencia para que Dios la vea. Y cuando Dios la ve, Dios promueve cuando fuere tiempo. Aleluya. Vamos adelante, Proverbios 16, los capítulos antes. Proverbios 16, capítulo 18 y 19. Hermana Yolanda, por favor.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aleluya. Muchas gracias, hermana Yolanda. Gloria a Cristo. Ahora, nota, aquí habla un proceso del juicio del diablo, que es a causa de la propia soberbia. Nota, antes del quebrantamiento está la soberbia. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Es decir, un corazón quebrantado será el soberbio. El que cae es el altivo de espíritu. He sido testigo de una manera personal como Dios ha hecho y ha despojado ciertas situaciones por malas decisiones, por soberbia y altivez. Pero esta palabra, lejos de que cause temor, que pueda llenar nuestro corazón de gozo, de alegría, porque esto es un trato especial para nosotros como hijos. Porque como hijos, cuando de repente podemos salir del caminito, Dios mueve las cosas a través de los tratos personales, a través de las situaciones complicadas para que volvamos de nuevo al camino. Y dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Importante que tú y yo podamos caminar con las personas correctas. Gloria al Señor. Vamos a Proverbios 18 y vamos a leer el versículo 12. Gloria al Señor, hermano Garibay. Sí, buenas noches. Buenas noches. Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Aleluya. Muchas gracias, hermano. Nota, el proceso nuevamente. Es quebrado el corazón del hombre cuando se llena en altivez. Aleluya. Ahora, solo la madurez nos preserva de participar del juicio sobre el orgullo o juicio del que fue objeto el diablo y quedar bajo condenación. La madurez nos permite ayudar a los débiles sin ser tentados en lo mismo. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Gloria al Señor. Aleluya. Gálatas, vamos a leer el capítulo 6 y el versículo 2 al 5. Gloria al Señor. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada cual llevará su carga. Nota que hay mucho que hablar aquí, va a ser muy breve, en un par de minutos, pero nota, el neófito, aquel que es inmaduro, se ensalza, se llena de orgullo, se llena de soberbia y está pronto a ser derribado. Pero el corazón del obispo correcto, el corazón del ministro, del anciano correcto, es que lleven la carga los unos de los otros y que así cumplamos. Ahora nota, no habla ya de la ley de Moisés, sino habla de la ley de Cristo. Estamos hablando de la gracia. Versículo 3. Ahora habla de una actitud correcta, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, si somos honestos, amados, ¿cómo otra manera en que vamos a quebrantar todo orgullo y toda soberbia es cuando somos confrontados con el Calvario? Cuando tú y yo vemos la obra de Cristo y vemos los últimos capítulos del Evangelio y podemos ver la narrativa profética de Isaías 53, Isaías 54 al respecto, nos vamos a dar cuenta que delante de Cristo no somos absolutamente nada. Mira, por darte un ejemplo, en el tribunal de Cristo, que será en la mitad de las bodas del Cordero, que se parte en dos, el tribunal de Cristo, primero para la iglesia vencedora, y cuando en el segundo rapto llegan juntamente con los que murieron y los salvos durante la primera parte de la tribulación,
en el segundo rapto, que se van con el Señor, llegan a la segunda parte del tribunal de Cristo y hay 15 cosas específicas que se juzgarán, y cuando seamos vencedores de esas 15 cosas, se va a dar una corona. Por ejemplo, una de las cosas que se va a juzgar es el tiempo, y los que seamos hallados fieles en el tiempo, en la administración, se nos va a dar una corona de gloria. Pero a lo que me refiero es que cuando aparezca Cristo, el Señor, cuando aparezca el Rey de Reyes, la Biblia dice que entonces nosotros arrojaremos nuestras coronas delante de Él, porque reconoceremos que el único digno de alabanza es Cristo. Por eso cuando dice el que se estima de sí algo, no es nada, porque alguien que se cree que es algo está viendo su capacidad y ahí Dios no está. Pero cuando alguien ve a Cristo, se da cuenta que no somos nada porque Él lo es todo. Gloria al Señor. Alguien dijo, sin Cristo no somos nada. Yo quisiera completar esa frase diciendo, efectivamente, sin Cristo no somos nada, pero con Cristo seguimos siendo nada porque Él lo es todo. Porque no son nuestros talentos, no son nuestras capacidades, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es lo que Él hace con nosotros, en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, única y exclusivamente a través de su gracia. Aleluya. Ahora, cuando alguien da fruto espiritual, puede ser invitado a participar del ministerio. Pero algo muy importante, amados, debe ser sometido a prueba por un tiempo antes de ser establecido. Y si es fiel y sirve bien, podrá ser ordenado como anciano. Una de las cosas, yo recuerdo hace un tiempo de una persona que decía que era pastor y empezó a congregarse un tiempo en la iglesia y en algún momento, por ciertas circunstancias, pidió y quería compartir en la iglesia. Bueno, lo consulté con hermano Julio, platicamos y bueno, llegamos al acuerdo común de que se le daría oportunidad. Y recuerdo yo específicamente que el acuerdo había sido que yo tocaría, porque como constantemente predicamos en serie y tenemos el tiempo contado, predicaría yo la primera parte y yo le daría a él por 2 domingos o 2 miércoles, no recuerdo específicamente qué día, 20 minutos, 25 minutos para que en 2 partes desarrollara su tema. Pero el día que le iba a tocar, que habíamos acordado, se alargó un poco el servicio, se hizo tarde y yo, para darle un poco más de respeto y poder respetar el tiempo que habíamos acordado, le dije, hermano, lo postergamos para el siguiente domingo, inclusive lo dije públicamente y este hermano se enojó, su esposa lloró y demás. Y eso fue una demostración de un corazón totalmente inmaduro. En los frutos y en las reacciones se va a caminar en el fruto correcto. No sé realmente qué sentimiento pudieron experimentar cuando yo fui muy claro y les dije el próximo domingo lo hacen. Realmente un domingo más, un domingo menos, no pasaba nada, absolutamente nada. Pero en las reacciones del niño espiritual, cuando no se hacen las cosas como él quiere, cuando él dice, hay un problema. Y ahí fue una prueba que realmente no fue planeada, pero la circunstancia sí Dios lo quiso y la prueba la reprobó. Evidentemente ya no volvió a congregarse con nosotros, pero si lo hubiese hecho, bueno, hubiera pasado un tiempo, hubiera sido puesto a prueba nuevamente y si hubiera probado la prueba, bueno, seguir adelante. Ahora, vamos a 2 de Corintios y vamos a terminar por hoy esta enseñanza para continuar con la alabanza, con la oración, perdón.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice: porque no osamos entre meternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Cuidado con las comparaciones. Cuidado. Dios nos llamó a analizarnos a nosotros. Dios nos llamó a que nos preocupemos por la comunión personal, y a los que somos cabeza de familia, preocuparnos por la comunión de nuestra esposa, de nuestros hijos. No andar por la vida siendo juiciosos por los demás. Dios no llamó a nadie a ser juez de nadie. Dios nos llamó a conducirnos con misericordia. Dios nos llamó a conducirnos con amor. Aleluya. Entonces, una de las principales funciones que el anciano es la humildad que refleja a Cristo. Gloria al Señor. Y termino con este pensamiento. ¿Cómo vas a notar, y eso especialmente para los pastores que hoy están conectados en las diferentes plataformas? Es muy sencillo saber cuando una persona es madura o no. ¿Cómo? Mientras a todo le digas que sí, todo va a estar muy bien. Pero cuando a esa persona le digas que no, en lo que sea, ahí su corazón será probado y dará un fruto, correcto o incorrecto, y se asumirá la responsabilidad. Gloria al Señor. Tampoco no es tan complicado, pero bueno, vamos a orar que Dios pueda siga añadiendo personas con un corazón correcto para la iglesia local. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta noche, Señor, de tu gracia, de tu favor, de las diferentes iglesias que están aquí representadas, aquellas que caminan en comunión con nosotros. Puedas tú añadir, Señor, personas maduras con un corazón correcto que puedan servir, Señor, a la obra del ministerio. Oramos, Señor, por la iglesia en Toluca, que seas tú edificándola de las maneras correctas. Oramos por la iglesia en Tala, que seas tú, Señor, edificándola de las maneras correctas. Oramos, Señor, por la iglesia en Las Joyas, que seas tú, Señor, edificándola de la manera correcta. Oramos por la iglesia aquí en León, el campus central, y por la iglesia en San Francisco del Rincón, que seas tú añadiendo a las personas correctas, con un corazón maduro, con un corazón sincero. Y aquellos, Señor, que sean nuevos, por decir alguna palabra, tengan un corazón constricto para poder recibir de la doctrina y poder ser edificados de las maneras correctas. Ayúdanos, Señor. Mira que necesitamos tanto de ti, Señor, porque tú eres el único que edifica la iglesia. Líbranos, Señor, de edificar a nuestras maneras. Líbranos, Señor, de edificar en nuestras formas. Ayúdanos, Señor, a que sea Cristo en su modelo edificando la iglesia local para establecer una verdadera iglesia neotestamentaria, no de nombre o de dicho, sino en fe y práctica, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.